En este video vamos a considerar nuevamente la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes variables A0, A1 y A2, eh, o equivalentemente la ecuación diferencial eh, segunda derivada de y más la función p definida como A1 entre A0 por la derivada de y más la función q definida como A2 entre A0 que multiplica a y igual a 0. Y vamos a suponer que t igual a t0 es un punto singular de la ecuación diferencial. Entonces, por definición, sabemos que las funciones p y q no tienen desarrollos en series de Taylor alrededor de t0. Como dijimos en el video anterior, el comportamiento de las soluciones cerca de estos puntos singulares se vuelve inestable, por lo que podemos encontrar casos donde tengamos dos soluciones linealmente independientes que estén acotadas cuando t tienda a t0 o solo una de ellas o ninguna de las dos en casos extremos. Para comenzar el estudio a soluciones cerca de puntos singulares, vamos a dividir a los puntos singulares en dos tipos, como mostramos a continuación. Consideremos la ecuación de segundo orden con coeficientes variables expresada de esta manera. Vamos a decir que t0 es un punto singular regular para la ecuación diferencial si el límite cuando t tiende a t0 de t menos t0 por la función p y el límite cuando t tiende a t0 de t menos t0 al cuadrado por la función q existen. Es decir, los límites son finitos. Eh, Equivalentemente, si esto ocurre, estas dos expresiones tienen desarrollos en series de Taylor alrededor de t0. En caso contrario, si estos límites no son finitos, vamos a decir que t0 es un punto singular irregular de la ecuación diferencial. Como un ejemplo rápido, tenemos que t0 igual a 0 va a ser un punto singular regular para la ecuación de Euler, que revisamos ya en videos anteriores, que tiene la forma t cuadrada por segunda derivada de y más alfa por t por la derivada de y más beta por y igual a 0, donde alfa y beta son constantes. Y la solución es bastante simple. Debemos calcular el límite cuando t tiende a 0 de t menos 0, pero en este caso solo nos va a quedar t, por alfa t entre t cuadrada. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de alfa, y esto por supuesto es alfa. Por otro lado, el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado por beta entre t cuadrado es igual al límite cuando t tiende a 0 de beta, que es beta. Como alfa y beta son constantes, concluimos que estos dos límites existen y por lo tanto 0 es un punto singular regular para la ecuación de Euler. Bien, ya que hemos definido estos puntos singulares regulares e irregulares, lo que haremos será enfocarnos exclusivamente a estudiar soluciones de ecuaciones diferenciales cerca de puntos singulares regulares, ya que el caso de puntos singulares irregulares son bastante más complicados y se dejan para cursos más avanzados. Otra nota importante será la siguiente: a menos que indiquemos lo contrario, supondremos a lo largo de todo el desarrollo de la teoría que
t0 igual a 0 es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Y bueno, si quieres considerar un punto singular regular distinto de 0, basta hacer el cambio de variable z igual a t menos t0 y desarrollar nuevamente la teoría. Aquí únicamente por facilidad y para que se comprendan bien los cálculos que haremos, vamos a quedarnos únicamente con el punto singular regular t0 igual a 0. Bien, vamos a hacer una pequeña modificación a la ecuación diferencial. Vamos a multiplicarla toda por t cuadrada, obteniendo esta nueva expresión para la ecuación diferencial. T cuadrada por la segunda derivada de y más t, que multiplica a t por p por la derivada de y, más t cuadrada por q, que multiplica a y, igual a 0. Supongamos entonces, como ya dijimos, que t0 igual a 0 es un punto singular regular para la ecuación diferencial. Entonces, t por p y t cuadrada por q tienen desarrollos en series de Taylor alrededor del 0. Vamos a darles nombre, ¿no? Digamos que t por p va a ser igual a la serie, la suma desde 0 hasta infinito de los coeficientes bk por t elevado a la k, y t cuadrada por q vamos a suponer que es la suma desde k igual a 0 hasta infinito de los coeficientes ck por t elevado a la k, con radios de convergencia R1 y R2 distintos de 0, mayores que 0 por supuesto, respectivamente, ¿no? R1 para t por p y R2 para t cuadrada por q. Notemos ahora lo siguiente. Si los coeficientes de estas dos series son todos 0, excepto B0 y C0, la ecuación se reduce a la ecuación de Euler de la siguiente forma: t cuadrada por la segunda derivada de y más b0 por t por la derivada de y más c0 por y igual a 0. Ya resolvimos las ecuaciones de Euler en los videos anteriores. Y bueno, por supuesto, esto último en raras veces ocurrirá. Eh, pero de entrada podemos ya encontrar cierta similitud entre la ecuación de Euler y la ecuación que tenemos ya de esta forma. Eh, entonces, podemos suponer que las soluciones van a ser similares. Y esto es en verdad cierto, ya que la ecuación de Euler está incluida en este tipo de ecuaciones. Es decir, vamos a resolver una clase más general de ecuaciones
de las cuales las ecuaciones de Euler forman parte. Entonces, vamos a suponer que las soluciones a la ecuación diferencial una función y que va a ser igual a t a la r, como supusimos que eran las soluciones de la ecuación de Euler, pero ahora multiplicadas por una serie, una suma desde k igual a 0 hasta infinito de algunos coeficientes a k por t a la k. Entonces surgen nuevas preguntas, como en el caso de la ecuación de Euler, nos preguntábamos quiénes son los valores para r, para el exponente de la variable t. Ahora tendremos que encontrar, si es que tal solución existe de esa forma, a los coeficientes ak de la serie. Y por supuesto, esta es una serie y entonces tendríamos que obtener el radio de convergencia de esta serie. Vamos en cierta manera a generalizar el método que utilizamos para resolver la ecuación de Euler. Este método lleva el nombre de método de Frobenius debido al matemático alemán Ferdinand Georg Frobenius. Y pues vamos a ver en qué consiste este método y a resolver estas tres preguntas. Vamos a suponer entonces que la solución, como ya dijimos, es de la forma t a la r por la suma desde k igual a 0 hasta infinito de los coeficientes ak por t a la k, o equivalentemente la suma desde k igual a 0 hasta infinito de los coeficientes ak por t elevado a la k más r. Entonces, como esta es una serie de Taylor, lo estamos suponiendo, eh, podemos derivar término a término y bueno, lo que ya hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos videos cuando estamos tratando con series. Entonces, eh, derivando y dos veces y sustituyendo en la ecuación diferencial, obtenemos toda esta suma. Entonces vamos a simplificarla un poco eh, de esta manera. Vamos a meter esta t cuadrada en la primera serie, obteniendo esta nueva expresión. Y posteriormente vamos a meter esta t eh, en esta serie para que tengamos t a la k más r en esta serie. Y vamos a hacer las multiplicaciones de las dos series. Aquí ya te las presento. ¿Cómo quedarían? Entonces, lo siguiente es eh, factorizar lo que está dentro de las sumas desde k igual a 0 hasta infinito, obteniendo esta nueva expresión. Entonces, nuevamente como en el caso de soluciones alrededor de puntos ordinarios, lo que toca hacer es suponer que este 0 es una serie, por supuesto con los coeficientes todos igual a 0, y como tenemos esta igualdad, entonces lo que hay que hacer es igualar coeficiente a coeficiente. Para k igual a 0, tenemos que r por r menos 1 por a0 más ra0 por b0 más a0 por c0 es igual a 0. Esto lo podemos arreglar de la siguiente manera. A0 por r cuadrada más b0 menos 1 que multiplica a r más c0
todo igual a cero. Recordemos también de la teoría de soluciones alrededor de puntos ordinarios que eh, habíamos hecho la hipótesis adicional de que A0 tiene que ser distinto de cero. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Es un caso pues análogo. Si suponemos entonces que A0 es distinto de cero, no queda otra más que R cuadrada más B0 menos 1 por R más C0 debe ser igual a cero. Y este es la primera igualdad que tenemos para el primer coeficiente de la serie anterior, de esta serie, ¿no? Ve haciéndolo con calma para que te cerciores de que efectivamente obtenemos esa primera igualdad. Y bueno, vamos a detenernos por un momento en esta igualdad, ya que esta es de suma importancia para lo que viene a lo largo de este y los videos que siguen. Este, esta igualdad es fundamental a la hora de resolver una ecuación diferencial por el método de Frobenius. Definimos a la ecuación anterior como ecuación indicial para la ecuación diferencial y la vamos a denotar por una f mayúscula de r igual a cero. Como ya dijimos, de esta ecuación va a depender lo que debemos hacer y la forma que tendrá la solución a la ecuación diferencial. Antes de continuar con el análisis a la ecuación indicial y sus distintas raíces, vamos a continuar obteniendo las igualaciones coeficiente a coeficiente para k mayor o igual que 1. Entonces, para k igual a 1, obtenemos esta expresión que después de realizar estas sumas, simplificar y factorizar lo que se tenga que factorizar, obtenemos esta nueva expresión. Tenemos aquí un A1, ya sabemos que A0 es distinta de 0 y en general va a ser arbitraria. Y podemos despejar a 1 de esta ecuación y obtener una expresión para A1 en términos de la R, que nos la va a dar la ecuación indicial, de A0, que ya sabemos que es arbitraria, y de coeficientes, en este caso B1 y C1, que son coeficientes de las series de T por P y T cuadrada por Q. Aquí también aparece B0 y C0, que también son coeficientes de esas dos series. En fin, podemos simplificar este denominador y notar que obtenemos la ecuación indicial evaluada en R más 1. Para k igual a 2 tenemos una nueva igualación a 0. Y factorizando y despejando a 2 obtenemos esta expresión. Nuevamente te invito a que realices las cuentas con calma para que te cerciores de que estamos haciendo los cálculos correctos. Y lo que importa, por supuesto que importa el numerador, pero donde quiero hacer énfasis es en que en el denominador nos va a quedar ahora, para el caso k igual a 2, la ecuación indicial evaluada en r más 2. En general, podemos deducir que para k mayor o igual que 1, los coeficientes AK quedan determinados por los coeficientes anteriores, es decir, eh, por los coeficientes aquí a n con n menor
estricto que K, y por la ecuación indicial F mayúscula evaluada en R más K, esta expresión va a quedar siempre en el denominador de AK. Con todo este análisis hecho alrededor de los coeficientes AK, la forma que tienen y la ecuación indicial, vamos a resolver caso por caso cómo deben ser las soluciones a la ecuación diferencial. El primer caso es el siguiente. La ecuación indicial tiene dos raíces distintas que vamos a llamar R1 y R2. Pueden ser reales o complejas, y si son reales no van a diferir por un entero. Entonces aquí una nota aclaratoria. Supondremos a lo largo de este video y de lo que resta del tema que R1 denota a la mayor raíz de f de r igual a 0. Es decir, R1 va a ser mayor o igual a R2. Por supuesto, todo esto si son números reales, ya que si tenemos raíces complejas no podemos dar un orden. Dicho lo anterior, vamos a ver lo siguiente. Notemos que f de R1 más K se anula si y solo si R1 más K es igual a R1 o R1 más K es igual a R2, ya que R1 y R2 son las raíces a la ecuación indicial. Entonces tenemos que F se anula en R1 o R2. Pero esto pasa si y solo si, por un lado, eh, K es igual a 0, lo cual nos lleva a una contradicción, ya que estamos suponiendo que K es mayor o igual que 1, o si y solo si, para el segundo caso, K es igual a R2 menos R1. Pero esto es menor o igual que 0, ya que R1 es mayor o igual que R2. Y esto nuevamente nos lleva a una contradicción, ya que K es un número natural. Por lo tanto, f de R1 más K es distinto de 0 para todo K mayor o igual que 1. Y por lo tanto, los coeficientes AK que vamos a denotar que van a depender de R1 en este caso, sabemos que dependen de otras cosas, pero en especial de R1, siempre existen, es decir, existen para todo K mayor o igual que 1. eh, ya que, como dijimos, están determinados por los coeficientes anteriores y por f de R1 más K, ya que como esto es distinto de 0 y f de R1 más K está en el denominador, en la expresión de AK, por lo tanto
estos coeficientes siempre van a existir. Y por lo tanto, tenemos una primera solución a la ecuación diferencial que va a ser de la forma t a la r1 por la suma desde k igual a 0 hasta infinito de ak que dependen de r1 por t a la k. Esta es una solución a la ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a ver qué sucede con f de r2 más k. Esta función se va a anular si y solo si r2 más k es igual a r2 o r2 más k es igual a r1. Si y solo si, por un lado, k es igual a 0, pero nuevamente esto es una contradicción ya que k es mayor o igual que 1, o si y solo si k es igual a r1 menos r2, pero esto es una contradicción ya que k es un entero, pero estamos en el caso donde las raíces r1 y r2, si son reales, no difieren por un entero. Por lo tanto, f de r2 más k es distinto de 0 para todo k mayor o igual que 1. Y bueno, nuevamente resulta que los coeficientes ak van a existir en términos de r2 por las mismas razones por las que existen en términos de r1. Ya no lo escribo y simplemente digo que y2 de t definida como t a la r2 por la suma desde k igual a 0 hasta infinito por ak coeficientes que dependen de r2 por t a la k es solución a la ecuación diferencial ordinaria. Podemos ver que y1 y y2 son soluciones linealmente independientes y por lo tanto y igual a c1 por y1 más c2 por y2 es solución general a la ecuación diferencial. Notemos nuevamente que estamos considerando el caso real en el análisis anterior, pero nuestro caso incluye el caso con R1 y R2 raíces complejas. Entonces, te dejo como tarea moral probar que si R1 y R2 son complejos, entonces f de R1 más k y f de R2 más k no se van a anular para cualquier k mayor o igual que 1, por lo que entonces y1 y y2 van a ser soluciones también con la misma forma, pero con valores complejos. Y entonces vamos a tener una solución general, pero con valores complejos. Entonces, eh, encuentra una solución general o una expresión de la solución general con valores reales. Vamos a terminar aquí el video. Y en el siguiente vamos a considerar el caso cuando la ecuación indicial f de r igual a 0 tiene dos raíces repetidas. Vamos a ver cómo será la forma de las soluciones a la ecuación diferencial en este segundo caso.